Bienvenidos, familia. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a España entera con la boca abierta. Pilar Eyre acaba de lanzar la bomba más grande del año contra Isabel Preisler. Y no es una bomba cualquiera. Es una bomba que desmonta, pedazo a pedazo, la imagen perfecta que la socialité más famosa de España ha construido durante décadas. Isabel Preisler acaba de publicar sus memorias. Un libro que, según ella, venía a desmentir todas las mentiras que se han contado sobre su vida. Pero Pilar Eyre, la periodista más temida de la prensa rosa española, ha hecho algo que nadie esperaba. Ha cogido ese libro, lo ha analizado línea por línea y ha destapado algo que va a dejar a todos en shock. Porque según Pilar Eyre, ese libro no desmiente las mentiras que otros han contado sobre Isabel. Ese libro desmiente las mentiras que Isabel ha estado contando durante más de 40 años. ¿Y sabéis qué es lo más grave de todo esto? Que Pilar Eyre tiene pruebas, tiene fechas, tiene testimonios y tiene años de investigación en sus propios libros que contradicen punto por punto la versión oficial de Isabel Preisler. Pero antes de seguir, dejadme que os cuente algo. Lo que vais a escuchar hoy no son rumores, no son especulaciones. Son hechos documentados por una periodista que lleva más de 30 años investigando a Isabel Preisler. Una periodista que ha escrito 3 libros sobre la Casa Real Española y que conoce cada secreto, cada mentira, cada verdad oculta de la alta sociedad. Esto no es una opinión, esto no es un rumor, esto es Pilar Eyre, con datos en la mano, poniendo en jaque a la reina de corazones. Y hoy vamos a contarlo todo. Absolutamente todo. Así que quedaos hasta el final, porque lo que vais a escuchar va a cambiar para siempre vuestra percepción sobre Isabel Preisler. Y os adelanto algo. Las 4 mentiras que Pilar Eyre ha destapado son solo el principio, porque hay más. Mucho más. Hay nombres que no esperáis. Hay fechas que no cuadran. Hay testimonios que contradicen la versión oficial. Y todo eso lo vamos a contar hoy. El pasado 21 de octubre, Isabel Preisler presentó sus memorias en un acto multitudinario. Todos los medios de comunicación hablaban de ello. Incluso salió en los telediarios. Era el acontecimiento del año en la prensa rosa. Telecinco, Antena 3, La Sexta. Todos hablaban de Isabel. Todos querían entrevistarla. Todos querían conocer los secretos que, supuestamente, iba a revelar en ese libro. Isabel Preisler, por fin, iba a contar su verdad. Iba a hablar de sus amores, de sus matrimonios, de sus rupturas. Iba a aclarar todas las mentiras que, según ella, se habían publicado durante años sobre su vida privada. La expectación era máxima, porque Isabel Preisler nunca había hablado tan abiertamente de su vida. Siempre había sido discreta, siempre había mantenido el misterio. Y ahora, por primera vez, iba a contarlo todo. O eso creíamos. Pero esa misma tarde, Pilar Eyre apareció en el programa El tiempo justo de Telecinco. Y lo que dijo dejó a todos helados. Pilar Eyre no se anduvo con rodeos. Miró a cámara y dijo textualmente: «He oído decir hoy que este libro venía a desmentir las mentiras que se han contado sobre Isabel. Pero yo creo que este libro viene a desmentir las mentiras que nos ha contado Isabel durante muchos años». Silencio en el plató. Los colaboradores se miraban entre ellos. Nadie esperaba esa afirmación tan directa, tan contundente, tan demoledora. Dejad que os lo repita. Pilar Eyre acaba de acusar públicamente a Isabel Preisler de haber mentido durante décadas. No estamos hablando de opiniones. Estamos hablando de acusaciones directas, con nombre y apellidos, en televisión nacional. ¿Y sabéis por qué esto es tan grave? Porque Pilar Eyre no es una periodista cualquiera. Pilar Eyre no es una de esas colaboradoras de tertulias que opinan sin saber. Pilar Eyre es la autora de 3 libros en los que aparece Isabel Preisler. 3 libros documentados, con fechas, con testimonios, con pruebas. 3 libros en los que ha investigado cada detalle de la vida de la socialité. Su primer libro sobre la Casa Real se publicó en 1997,
hace casi 30 años. Desde entonces, Pilar Eyre ha sido una de las voces más respetadas del periodismo de investigación en España. Ha destapado escándalos, ha revelado secretos, y siempre, con pruebas. Y ahora, con las memorias de Isabel recién publicadas, Pilar Eyre ha cogido ese libro, lo ha comparado con su propia investigación y ha encontrado contradicciones brutales. Contradicciones que demuestran que Isabel Preisler ha estado construyendo un relato falso durante toda su vida. Pilar Eyre tiene la credibilidad, tiene la investigación y tiene las pruebas. Y esta vez no se va a callar. Esta vez va a contarlo todo. Y lo que va a contar es demoledor. Pero antes de entrar en las mentiras, dejadme que os explique por qué esto es tan importante. ¿Por qué Isabel Preisler ha dedicado tanto esfuerzo a construir una imagen perfecta? Una imagen que ahora se está desmoronando. Isabel Preisler no es solo una socialité, es un icono. Es la representación de la elegancia, de la discreción, de la clase. Durante décadas ha sido la mujer más admirada de España, la que todas querían imitar, la que todos respetaban. Su imagen ha sido su mayor tesoro, su mayor activo, y por eso ha cuidado cada detalle, cada palabra, cada aparición pública. Todo perfectamente calculado, todo perfectamente controlado. Pero ahora, con sus propias memorias, Isabel ha cometido un error. Un error que Pilar Eyre no ha tardado en detectar, porque al intentar contar su versión de los hechos, Isabel ha dejado pistas, ha dado fechas, ha mencionado nombres. Y esas fechas y esos nombres no cuadran con la realidad. Y Pilar Eyre lo sabe, porque Pilar Eyre estuvo ahí. Investigó cada uno de esos momentos, habló con testigos, contrastó información y ahora puede decir: eso que cuenta Isabel no es verdad, y yo puedo demostrarlo. La primera mentira que Pilar Eyre ha destapado es brutal y tiene que ver con uno de los mantras que Isabel Preisler ha repetido durante toda su vida. Isabel Preisler siempre ha dicho públicamente que ella nunca se ha metido con hombres casados, que ella jamás ha sido la tercera en discordia, que todos sus romances han empezado cuando sus parejas ya estaban libres. Lo ha dicho en entrevistas, lo ha dicho en programas de televisión, lo ha repetido durante 40 años, y todos la hemos creído, porque, claro, si Isabel lo dice, debe ser verdad. Es una de las frases que más ha repetido, una de las afirmaciones que más la han protegido. Porque, claro, si Isabel nunca se metió con hombres casados, su imagen queda impoluta, su reputación queda intacta. Ella siempre ha sido la víctima, nunca la culpable. Pero Pilar Eyre acaba de demostrar que eso es completamente falso. Y aquí viene la primera bomba, la primera mentira que desmonta todo el relato de Isabel Preisler. Según la investigación de Pilar Eyre, cuando Isabel empezó su relación con Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, él seguía casado con Patricia. No solo eso, Isabel conoció a Mario en febrero de 2006, cuando fue a verle al teatro. Y lo hizo precisamente porque Patricia, la mujer de Mario, estaba en Perú. Fijaos bien en esto, Isabel aprovechó que la esposa no estaba, que la mujer de Mario Vargas Llosa había viajado a su país y fue a verle actuar, sola, a buscarlo. Isabel sabía perfectamente que Mario estaba casado, sabía que Patricia existía, pero no le importó. Fue igual, fue a por él, y ahí empezó todo. Pero lo más grave, familia, lo más grave de todo esto, es que después de ese primer encuentro, Mario Vargas Llosa siguió apareciendo en actos públicos con su mujer. Seguían haciendo vida de matrimonio, seguían juntos, seguían actuando como una pareja normal. Hay fotos, hay testimonios, hay pruebas documentales de que Mario y Patricia seguían juntos mientras Mario ya había empezado su relación con Isabel. Es decir, Isabel Preisler empezó una relación con un hombre casado que seguía conviviendo con su esposa, que seguía compartiendo cama con su esposa, que seguía apareciendo en público con su esposa. Y eso, familia, desmonta completamente su versión oficial. Desmonta esa imagen de mujer
que nunca se mete en matrimonios. Esa imagen de mujer respetable que espera a que el hombre esté libre. Mentira. Todo mentira. Pero esperad, porque no acaba ahí, porque Pilar Eyre fue más allá y destapó algo todavía más grave. También reveló que cuando Isabel empezó con Miguel Boyer, el exministro de Economía, el hombre que fue una de las figuras más importantes del gobierno de Felipe González, él también estaba casado con Elena Arnedo, y que, para más Inri, Isabel en ese momento aún estaba casada con Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Pensadlo bien, 2 personas casadas, los 2 con sus respectivos cónyuges, los 2 llevando una vida matrimonial y empezando una relación a escondidas. Miguel Boyer era ministro, era una figura pública, estaba casado con una mujer respetable, tenían una vida familiar y de repente empieza una relación con Isabel Preisler, que también estaba casada, que también tenía hijos, que también tenía una vida matrimonial, y los 2 decidieron a espaldas de sus cónyuges empezar una aventura que acabaría destruyendo 2 matrimonios, 2 familias y la vida de varias personas. Así que eso de que Isabel nunca se mete en matrimonios, familia, es completamente falso. Es una mentira que ha repetido durante décadas. Una mentira que ahora, con su propio libro, ella misma ha destapado sin querer. Porque las fechas no cuadran, los hechos no cuadran, y Pilar Eyre tiene toda la documentación que lo prueba. Pero dejadme que os cuente más, porque hay un detalle que hace esto todavía más grave. Un detalle que Pilar Eyre también ha revelado. Cuando Miguel Boyer dejó a su mujer por Isabel, el escándalo fue enorme, porque Miguel Boyer no era un hombre cualquiera, era ministro del gobierno socialista, era una figura respetada, y de repente abandona a su mujer por una socialité. La prensa lo destrozó. Los periódicos hablaban de ello todos los días. Miguel Boyer tuvo que dimitir como ministro. Su carrera política se acabó. Su reputación quedó por los suelos. Y todo por Isabel Preisler. Pero Isabel siempre ha contado la historia de otra manera. Siempre ha dicho que cuando conoció a Miguel Boyer, él ya estaba separado, que su matrimonio ya estaba roto, que ella no tuvo nada que ver con esa ruptura. Mentira. Otra mentira más. Porque Pilar Eyre tiene las fechas, tiene los testimonios. Y sabe que Miguel Boyer seguía casado cuando empezó con Isabel, que seguía viviendo con su mujer, que su matrimonio no estaba roto hasta que Isabel apareció. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué Isabel miente sobre esto? ¿Por qué inventa una versión de los hechos que no es real? La respuesta es sencilla, familia. Porque si Isabel admitiera que se metió con hombres casados, su imagen quedaría por los suelos. Dejaría de ser la mujer elegante y respetable que todos admiramos, y se convertiría en lo que realmente fue, una mujer que no tuvo escrúpulos en romper matrimonios para conseguir lo que quería. Y eso, familia, no vende. Eso no le interesa a Isabel Preisler. Por eso miente, por eso construye un relato falso, y por eso ahora, cuando Pilar Eyre la desmonta, el escándalo es tan grande. Pero hay más, mucho más. Porque la segunda mentira que Pilar Eyre ha destapado es igual de brutal, y tiene que ver con algo que Isabel negó durante décadas. Esta mentira tiene que ver con el primer matrimonio de Isabel Preisler, su boda con Julio Iglesias, el cantante más famoso de España en ese momento, el hombre que enamoró a medio mundo con su voz. Durante años, Isabel Preisler negó algo que todo el mundo sospechaba. Negó que se hubiera casado embarazada de Julio Iglesias. Y esto, familia, es importante, porque en los años 70, cuando Isabel se casó con Julio, casarse embarazada era un escándalo. Era algo que había que ocultar. Era un tabú social enorme. Las familias las familias de clase alta, no permitían que sus hijas se casaran embarazadas. Era una vergüenza. Era algo que manchaba el honor familiar. Por eso Isabel lo negó, durante años. Durante décadas. Pilar Eyre recuerda perfectamente el día que Isabel se lo negó a la cara. Fue en el programa Hormigas Blancas de TVE, hace décadas. Isabel la miró a los ojos y le dijo:
Pilar, ¿cómo te voy a engañar? Yo no me casé embarazada. Y lo dijo con tal inocencia, con tal credibilidad, que Pilar Eyre la creyó. ¿Por qué no iba a creerla? Isabel se lo estaba diciendo directamente, con total naturalidad, como si lo que estuviera contando fuera la verdad absoluta. Pero años después, Jaime Peñafiel, otro peso pesado del periodismo rosa, otro de los periodistas más respetados de España, demostró con pruebas documentales que sí, que Isabel se había casado embarazada. Jaime Peñafiel consiguió los certificados médicos, consiguió las fechas exactas del nacimiento de Chabeli, la primera hija de Isabel y Julio, y las cuentas no cuadraban. Las fechas no cuadraban. Los certificados médicos estaban ahí, las cuentas eran claras. Isabel Preisler se casó con Julio Iglesias cuando ya estaba esperando a su primer hijo, cuando ya llevaba varios meses de embarazo. Y eso, familia, demuestra algo muy importante, algo que va más allá de si se casó embarazada o no. Demuestra que Isabel Preisler es capaz de mirar a los ojos a una periodista y mentirle sin pestañear, con total naturalidad, con total tranquilidad, como si lo que estuviera diciendo fuera la verdad absoluta. Imaginaos la situación. Pilar Eyre, una periodista con toda la credibilidad del mundo, le pregunta directamente a Isabel si se casó embarazada. Y ella, mirándola a los ojos, le dice que no, que cómo va a engañarla, que eso es falso. Y Pilar Eyre la cree, porque confía en ella. Porque piensa que Isabel no tiene motivos para mentir. Pero años después descubre que sí, que Isabel le mintió, que la miró a los ojos y le contó algo que no era verdad, sin remordimientos, sin dudas. Y eso, familia, dice mucho sobre el carácter de Isabel Preisler. Dice mucho sobre su capacidad para manipular la verdad, para construir un relato que le conviene y para mantener ese relato incluso cuando las pruebas demuestran lo contrario. Hoy en día, casarse embarazada no es ningún escándalo. Al contrario, es algo completamente normal. Millones de parejas se casan embarazadas todos los años y nadie lo ve como algo malo. Pero en los años 70, cuando Isabel se casó con Julio, la situación era diferente. Era un tabú, era algo que había que ocultar, especialmente si pertenecías a la alta sociedad. Especialmente si tu familia era una familia respetable. Y por eso Isabel mintió, porque admitir que se había casado embarazada habría manchado su imagen, habría hecho que la gente la viera de otra manera, habría destruido esa imagen de niña bien, de mujer respetable que ella quería proyectar. Pero lo grave, familia, lo grave de verdad, no es que mintiera entonces, no es que ocultara ese detalle en los años 70, cuando todavía era un tabú social. Lo grave es que siguió manteniendo esa mentira durante décadas, incluso cuando ya no tenía sentido ocultarlo, incluso cuando la sociedad ya había cambiado, incluso cuando casarse embarazada ya no era un escándalo. Isabel siguió negándolo, siguió mintiendo, siguió construyendo un relato falso. Y eso, familia, dice mucho del tipo de persona que es Isabel Preisler. Dice mucho del tipo de relato que ha construido durante toda su vida. Un relato basado en mentiras, en medias verdades, en fechas que no cuadran, en hechos que se contradicen. Pero esperad, porque todavía no hemos llegado a la mentira más grave. Todavía no hemos llegado al punto en el que Pilar Eyre realmente destroza a Isabel Preisler. Porque si pensáis que esto ya es grave, esperad a escuchar la tercera mentira que Pilar Eyre ha destapado, porque esta es probablemente la más sonada de todas, la que más va a hacer daño a la imagen de Isabel, y tiene que ver con la ruptura entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, uno de los escritores más importantes de la lengua española, un hombre admirado en todo el mundo, una ruptura que, según Isabel, fue ella quien decidió. Una ruptura en la que, según su versión, fue ella quien puso fin a la relación. Fue ella quien dijo basta. Fue ella quien tomó las riendas. De hecho, en sus memorias, Isabel ha publicado una carta de ruptura. Una carta que, supuestamente,
ella envió a Mario para terminar con él. Una carta en la que le dice que su relación no puede continuar, que han llegado al final del camino. Una carta que, según Isabel, demuestra que fue ella quien tomó la decisión, que fue ella quien tuvo el coraje de terminar con una relación que ya no funcionaba. Y durante años todos hemos creído esa versión, porque Isabel la ha repetido en múltiples ocasiones, porque es la versión que aparece en su libro, porque es la versión que encaja con su imagen de mujer fuerte, de mujer que toma decisiones, de mujer que no se deja llevar. Pero Pilar Eyre ha destapado algo que cambia completamente la historia, algo que Isabel no cuenta en su libro, algo que desmonta por completo su versión oficial. Y aquí viene la bomba que va a hacer temblar los cimientos de la imagen de Isabel Preisler. Según Pilar Eyre, fue Mario Vargas Llosa quien se fue primero. Fue él quien decidió marcharse de la casa que compartía con Isabel en Madrid. Fue él quien hizo las maletas. Fue él quien dijo: «Hasta aquí hemos llegado», y se largó. No fue Isabel quien rompió, fue Mario quien la dejó. Y después de irse, ¿sabéis qué hizo Mario? Volvió con sus hijos. Sus hijos, con los que Isabel nunca tuvo buena relación, lo acogieron de nuevo, lo recibieron con los brazos abiertos. Y Mario volvió a su vida familiar, a la vida que había dejado cuando se enamoró de Isabel. Sus hijos, que lo habían estado esperando, que lo habían estado apoyando, que nunca estuvieron de acuerdo con su relación con Isabel. Lo recibieron de vuelta, y Mario volvió a ser el padre que siempre había sido. Pero Isabel, en su libro, presenta las cosas de otra manera. Presenta una carta de ruptura como si ella hubiera sido quien terminó la relación, como si ella hubiera sido quien tomó la decisión, como si Mario hubiera quedado destrozado, como si ella hubiera sido la fuerte. Y eso, familia, es manipular la realidad de la forma más descarada posible, porque los hechos dicen otra cosa. Los hechos dicen que fue Mario quien se fue, que fue Mario quien decidió que esa relación no tenía futuro, y que Isabel simplemente tuvo que aceptarlo. Tuvo que aceptar que Mario la había dejado, que no había sido ella quien había tomado la decisión, que no había sido ella la fuerte, sino que Mario había decidido volver con su familia, con sus hijos, y dejarla a ella. Pero claro, familia, aceptar que tu pareja te dejó no queda bien. No encaja con la imagen de mujer poderosa que Isabel ha construido durante décadas. No encaja con esa imagen de mujer que siempre controla su vida, que siempre toma las decisiones importantes. Por eso, en su libro, cambia los hechos. Por eso presenta esa carta como si ella hubiera sido quien rompió. Por eso construye un relato en el que ella es la protagonista, la que decide, la que tiene el control. Y Pilar Eyre lo sabe, porque Pilar Eyre investigó esa ruptura durante años. Habló con gente cercana a Vargas Llosa, habló con sus hijos, habló con amigos comunes y conoce la verdad. Una verdad que Isabel intenta ocultar con cartas y con relatos construidos. Pero hay más, porque Pilar Eyre también reveló otro detalle que hace esto todavía más grave. Un detalle que Isabel tampoco cuenta en su libro. Resulta que cuando Mario volvió con sus hijos, ellos le dijeron algo que lo cambió todo. Le dijeron: «Papá, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con tu relación con Isabel, pero te respetamos, te apoyamos. Y ahora que has vuelto, te recibimos con los brazos abiertos». Los hijos de Mario nunca aceptaron a Isabel, nunca la vieron como parte de la familia. Y cuando Mario decidió volver, lo recibieron felices, porque sabían que su padre había tomado la decisión correcta. Y eso, familia, dice mucho sobre la relación que Isabel tenía con la familia de Mario. Una relación que nunca fue buena. Una relación que siempre estuvo marcada por la tensión, por el rechazo, por la distancia. Pero Isabel, en su libro, no cuenta nada de esto. No cuenta que los hijos de Mario la rechazaban. No cuenta que cuando Mario volvió con ellos, lo recibieron felices. No cuenta que fue Mario quien la dejó. Solo cuenta su versión, la versión que le conviene, la versión que protege su imagen.
Y llegamos a la cuarta mentira. Una mentira que, según Pilar Eyre, hizo profundamente desgraciados a dos hombres que amaban a Isabel con locura. Esta mentira tiene que ver con los hijos de sus parejas, con la relación que Isabel tenía con los hijos de Miguel Boyer y con los hijos de Mario Vargas Llosa. Según la versión oficial de Isabel, según lo que ella ha contado durante años en entrevistas y en su propio libro, ella siempre tuvo buena relación con los hijos de sus parejas. Siempre intentó llevarse bien con ellos. Siempre fue cariñosa y comprensiva. Siempre intentó ser una figura materna para ellos. Pero Pilar Eyre cuenta una historia completamente diferente. Una historia que, según ella, es la verdadera. Una historia que Isabel nunca va a contar en sus memorias, porque destruiría por completo la imagen de mujer buena, de mujer comprensiva, que ella ha intentado construir. Pilar Eyre asegura que tanto Miguel Boyer como Mario Vargas Llosa eran hombres profundamente familiares, hombres que adoraban a sus hijos por encima de todas las cosas, hombres que necesitaban mantener esa relación familiar, que necesitaban estar cerca de sus hijos, que necesitaban seguir siendo padres. Miguel Boyer tenía hijos de su anterior matrimonio, hijos que adoraba, hijos con los que había tenido una relación estrecha durante toda su vida. Y Mario Vargas Llosa también. Tenía hijos, tenía una familia con la que había compartido toda su vida hasta que conoció a Isabel. Pero Isabel, según Pilar Eyre, nunca facilitó esas relaciones. Al contrario, puso trabas, creó distancias, hizo que sus parejas se alejaran poco a poco de sus propios hijos. No lo hizo de forma directa. No les dijo, no puedes ver a tus hijos. No fue tan obvia, fue mucho más sutil, mucho más manipuladora. Empezó a poner excusas. Empezó a organizar planes en los días que sus parejas tenían que ver a sus hijos. Empezó a crear situaciones en las que ellos tenían que elegir entre estar con ella o estar con sus hijos. Y poco a poco, Miguel y Mario fueron distanciándose de sus familias. Fueron viendo cada vez menos a sus hijos. Fueron perdiendo esa conexión que tanto valoraban. Y eso, familia, hizo que Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa fueran profundamente infelices. Porque ellos querían estar con sus hijos, querían mantener esa conexión familiar, querían seguir siendo padres presentes. Pero Isabel no lo permitía. Isabel quería tenerlos solo para ella. Isabel no soportaba compartir. Isabel no aceptaba que hubiera otras personas importantes en la vida de sus parejas, ni siquiera sus propios hijos. Pilar Eyre lo dice claramente en televisión. Isabel nunca facilitó esas relaciones y eso les hizo profundamente desgraciados. ¿Y sabéis qué dice esto de Isabel? Dice que es una mujer que, cuando se enamora, quiere a su pareja solo para ella, que no soporta compartir la atención, que no acepta que haya otras personas en la vida de su pareja, ni siquiera sus propios hijos, ni siquiera la familia de esa persona. Y eso, familia, no es amor. Eso es egoísmo, eso es control. Eso es una forma de amor tóxica que acabó destruyendo a dos hombres que la amaban con locura. Miguel Boyer murió en 2014 y, según personas cercanas a él, murió siendo un hombre profundamente infeliz. Un hombre que había perdido su carrera política, que se había alejado de sus hijos, que había sacrificado todo por una mujer que nunca le dio lo que él necesitaba. Y Mario Vargas Llosa, cuando rompió con Isabel, volvió corriendo con sus hijos. Volvió a su vida familiar. Volvió a ser el padre que siempre había sido. Y según las personas cercanas a él, esa fue la mejor decisión que tomó en su vida. Pero hay más. Familia, hay mucho más. Porque Pilar Eyre no solo ha destapado estas 4 mentiras, también ha revelado otros detalles que completan el puzzle. Detalles que demuestran que Isabel Preisler ha construido un relato completamente falso sobre su vida. Por ejemplo, Pilar Eyre ha revelado que Isabel siempre ha tenido una relación complicada con la verdad, que es una mujer que construye la realidad según le conviene, que cambia los hechos para proteger su imagen. Y esto no es nuevo. Esto lleva pasando décadas. Desde que Isabel era joven,
desde que se casó con Julio Iglesias. Pilar Eyre recuerda que cuando Isabel se casó con Julio, ella ya era una mujer con ambiciones. Una mujer que sabía perfectamente lo que quería. Y lo que quería era ser famosa. Quería ser admirada. Quería ser la mujer más elegante de España. Y para conseguir eso, Isabel empezó a construir una imagen que no siempre se correspondía con la realidad. Una imagen perfecta, controlada, sin fisuras. Pero esa imagen, como ahora estamos descubriendo, estaba llena de mentiras, de medias verdades, de hechos manipulados. Y ahora viene la pregunta del millón: familia. ¿Por qué tenemos que creer a Pilar Eyre? ¿Por qué sus palabras tienen más peso que las de Isabel Preisler? La respuesta es sencilla: familia. Porque Pilar Eyre tiene pruebas, tiene documentación, tiene años de investigación y tiene la credibilidad que da ser una de las periodistas más respetadas de España. Pilar Eyre ha publicado 3 libros en los que aparece Isabel Preisler. 3 libros en los que ha investigado cada detalle de su vida. 3 libros en los que ha contrastado fechas, testimonios, documentos. 3 libros en los que ha hablado con decenas de personas cercanas a Isabel. Su primer libro, La soledad de la reina, se publicó en 1997. Un libro que destapó secretos de la Casa Real Española. Un libro que causó un escándalo enorme. Pero un libro que nadie pudo desmentir. Porque todo lo que Pilar Eyre contaba en ese libro era cierto. Estaba documentado. Estaba contrastado. Después vino su segundo libro, Yo, el rey. Otro bombazo. Otro libro lleno de revelaciones sobre la vida privada de la familia real. Y otra vez, todo lo que contaba era cierto. Todo estaba documentado. Y su tercer libro, Leticia y yo, fue igual. Más revelaciones, más secretos, más verdades que nadie se atrevía a contar. Y en los 3 libros aparece Isabel Preisler. En los 3 libros hay capítulos enteros dedicados a ella, a su vida, a sus relaciones, a sus matrimonios. Y cuando Isabel publica sus memorias, Pilar Eyre coge ese libro, lo compara con su propia investigación y encuentra contradicciones brutales. Contradicciones que demuestran que Isabel ha estado mintiendo durante décadas. Pero además, y esto es muy importante, Pilar Eyre tuvo una relación cercana con Isabel durante años. Especialmente durante los años en que Isabel estuvo con Mario Vargas Llosa. Hablaban con frecuencia, intercambiaban confidencias. Pilar conocía de primera mano lo que estaba pasando en la vida de Isabel. Por eso, cuando Isabel ahora cuenta una versión diferente de los hechos, Pilar Eyre puede decir sin dudar: eso no es verdad. Yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo viví, y no fue así. Y eso, familia, es lo que hace que las palabras de Pilar Eyre tengan tanto peso. No es una opinión. No es un rumor de pasillo. No es una especulación. Es el testimonio directo de alguien que estuvo ahí, que lo vivió, que lo investigó y que tiene las pruebas para demostrarlo. Isabel Preisler ha construido durante décadas una imagen perfecta. Una imagen de mujer elegante, discreta, que nunca se mete en problemas. Una mujer que siempre ha sido víctima de las circunstancias. Una mujer que nunca ha hecho nada malo. Pero esa imagen, según Pilar Eyre, es completamente falsa. Es un relato construido a base de mentiras, medias verdades y hechos manipulados. Un relato que Isabel ha ido puliendo durante años. Un relato que ha vendido en entrevistas, en programas de televisión y ahora en su propio libro. Y ahora, con sus propias memorias, Isabel se ha contradicho. Ha dejado pistas, ha dado fechas que no cuadran. Ha contado historias que no se corresponden con la realidad. Y Pilar Eyre las ha encontrado todas, una por una, detalle por detalle, contradicción por contradicción. Esto, familia, no ha hecho más que empezar. Porque si en las primeras horas tras la publicación del libro, Pilar Eyre ya ha destapado 4 mentiras enormes, 4 contradicciones que destrozan la imagen de Isabel, imaginaos lo que puede salir en los próximos días. Imaginaos lo que otros periodistas van a encontrar cuando analicen ese libro, línea por línea.
cuando contrasten fechas, cuando hablen con testigos, cuando investiguen cada una de las afirmaciones que Isabel hace en sus memorias. Isabel Preisler quería contar su verdad, quería controlar el relato, quería ser ella quien dijera cómo fueron las cosas. Quería cerrar para siempre todas las especulaciones sobre su vida. Pero lo que ha hecho es abrir una caja de Pandora, una caja llena de mentiras, llena de contradicciones, llena de verdades que ella quería ocultar. Y ahora, esa verdad que ella quería controlar se le está escapando de las manos. Se le está yendo de las manos de la forma más brutal posible. Pilar Eyre ha lanzado la primera piedra, y esa piedra ha dado en el blanco, porque ha puesto en jaque a la reina de corazones, porque ha demostrado que esa imagen perfecta que Isabel ha construido durante décadas es falsa. Y esta vez, familia, esta vez Isabel no va a poder salir indemne. Esta vez las pruebas están ahí, las contradicciones están ahí, las mentiras están ahí, y todo el mundo las está viendo. Así que quedaos atentos, familia, quedaos muy atentos, porque esto es solo el principio. Esto es solo la primera ola de un tsunami que va a arrasar con la imagen de Isabel Preisler. Y lo que viene a continuación, lo que van a descubrir otros periodistas en los próximos días, va a ser histórico. Va a cambiar para siempre la forma en que vemos a Isabel Preisler. La reina de corazones ha caído. Y ha caído por su propia culpa. Por intentar controlar un relato que estaba lleno de mentiras. Por publicar un libro lleno de contradicciones. Por pensar que nadie iba a contrastar sus palabras. Pero Pilar Eyre estaba ahí, esperando, investigando. Y cuando Isabel publicó su libro, Pilar sacó todas sus pruebas, todas sus investigaciones, y las puso encima de la mesa. Y ahora ya no hay vuelta atrás. Dejadme en los comentarios qué opináis. ¿Creéis a Pilar Eyre? ¿O pensáis que Isabel Preisler está diciendo la verdad? Quiero leer todas vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis sobre este escándalo que está revolucionando España entera. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dale al like, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos nada. Porque aquí vamos a seguir contando todo, absolutamente todo, sobre este escándalo que va a marcar un antes y un después en la historia de la prensa rosa española. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, familia.